Ok, entonces vamos a empezar primero con esta aclaración que me preguntaron en la consulta. Teníamos las fórmulas de VRMS, V promedio y V más probable. Me voy a enfocar solamente en el RMS. Recordamos la temperatura, siempre que venga T sin un delta T, se pone en Kelvin, primera parte. Para que funcione el sistema internacional, si no, la fórmula no sirve. Ahora, este M0 de acá, este M0 es la masa de una sola partícula o una sola molécula. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de una sola molécula tenemos la masa total del gas o nos piden la masa total del gas? M. Bueno, la masa total va a ser igual a el número total de partículas por M0. Entonces, esta fórmula, y al igual que las otras, se pueden reexpresar en términos de N total, de la masa total. Entonces, de hecho, en los formularios viejos no viene en términos de M0, sino en la masa total. 3, en el numerador va a quedar la N, K sub B, constante de Boltzmann por T, entre la masa total de la partícula. ¿De acuerdo? E incluso esto se puede simplificar, porque podemos recordar que PV es igual a número total de partículas por constante de Boltzmann por T, cuando tenemos un gas ideal, que es lo que estamos trabajando realmente. Entonces podemos simplificar aún más la fórmula que tenemos ahí arriba. Por cualquier cosa, esta también sigue siendo una fórmula válida. E incluso se puede dar en términos de si lo que tenemos es temperatura, también se puede dar en términos del número de moles. Esto es 3 NRT entre la masa total. Y aquí es donde entra en juego esta parte. Se puede dar incluso en términos de la masa molar, la misma fórmula. Pero eso es nada más de ir despejando. Este sería 3. Vamos a ver. Sí. 3 masa molar RT. ¿Sí era así? Sí, creo que era así. Profe, la que Ok. yo tengo está dividido. Dividir en el denominador. Ajá. Ah, sí, es que estoy poniendo mal la masa molar. Tiene toda la También. razón. Toda la razón. La masa entre el número de moles. Perdón, eso fue que me enredé ahí. 3RT entre la masa molar. Bueno, esa era una pequeña aclaración para el quiz. La otra parte de la aclaración fue otra pregunta de consulta relacionada con esto. Bueno, ustedes pueden usar la versión de la fórmula que gusten. De hecho, en los exámenes viejos yo les pasé un formulario oficial que se usaba en los exámenes anteriores. Bueno, recuerden que ustedes pueden tener ese formulario a la par para el examen o para el quiz. Entonces pueden usar si quieren esa fórmula sin ningún problema. De hecho, yo creo que, bueno, es que estaba en el Serway viejo, pero hay un ejercicio, el Serway viejo, que pedía encontrar todas estas equivalencias de fórmulas. No sé si está en el Serway nuevo, ahora que lo pienso. Ok, hasta ahora todo claro. Se puede usar la misma versión de la fórmula las veces que ustedes gusten. ¿De acuerdo? ¿Nadie con ningún problema hasta ahora con esto? Ok, la otra parte de la consulta tiene que ver otra vez con la masa molar. Eso es por si se los preguntan.
¿Qué pasa si tenemos la masa molar de, por ejemplo, el oxígeno? La masa molar del oxígeno, si mi memoria no falla, son 16 gramos por mol. ¿Cuánto sería la masa molar del oxígeno 2? O sea, de una molécula de oxígeno. Esto es para oxígeno monoatómico. Ahora este que es para el diatómico. No es 32, profe. Perfecto, esto es perfecto, es 32. ¿Por qué? Porque el número de moles se mantiene constante. Digamos que tuviéramos aquí un montón de bolitas de oxígeno monoatómico. Y queremos pasar a hacer las diatómicas. Bueno, las diatómicas es asociándoles otro oxígeno más. El número total de moléculas se mantiene constante. Pero la masa aumentó, nada más es de sumar la masa. Entonces, para el oxígeno diatómico o para cualquier otra, nada más es multiplicarla por 2. ¿De acuerdo? Y si tuviéramos más bien H2O, entonces, por ejemplo, el agua, la masa molar del hidrógeno tradicionalmente es 2. En realidad hay varios, bueno, hay varios hidrógenos. Vamos a ver cuál es el que puede en la tabla periódica. Por aquí hay varios. Es que la masa molar que se da casi siempre es la masa del isótopo más abundante. Vamos a ver cuál era la que era el hidrógeno, porque la verdad sí prefiero buscarla antes de batearla. Aquí está. Ah, no, mentira, dan la masa del hidrógeno normal. La masa molar del hidrógeno normal es aproximadamente 1. En realidad es 1.0079. Aproximadamente 1 gramo por mol. Entonces, ¿qué pasaría si queremos la del hidrógeno? Perdón, la del agua. Bueno, entonces vamos a tener la masa molar del oxígeno y 2 masas molares de esta. Entonces, la masa molar del agua es nada más ir contando. 16 de esta y 2 de estas. Pero esto es 1 por 2, 1. 1 por 2, 2, perdón. Y más 16, esto es 18. 18 gramos por mol para el agua normal. El agua pesada, que es lo que se conoce como agua de deuterio o hidrógeno, y el hidrógeno pesado, que es deuterio, es cuando la masa molar vale 2. Pero es porque el isótopo siguiente sería el deuterio. O sea, tiene una cosita más en el núcleo que se llama neutrón. Bueno, y la última parte de la aclaración. Bueno, ¿alguna duda con esto? Antes de pasar a la siguiente. Bueno, si no hay más dudas, bueno, sí, la del átomo. Muchas veces me preguntan que cuánto es la masa de un solo átomo, de una sola molécula. Digamos que fuera algo monoatómico, para hacerlo lo más fácil posible. Al final de cuentas es lo mismo para el diatómico. Bueno, uno se agarra de esto para encontrarlo a partir de la masa molar. O sea, masa sobre el número de moles. Hay que encontrar entonces el número de moles que corresponde a una sola partícula o un solo átomo. Eso es muy sencillo. Porque si nosotros tenemos que el número de moles de un solo átomo, o n de un solo átomo, sabemos de que la m es constante. Entonces, la masa 0 con el m
perdón, con el N de un solo átomo. Es muy sencillo encontrarlo, recordando que el número total de partículas bueno, primero el número de Avogadro. El número de Avogadro, 6.022 por 10 a la, vamos, acuérdense, ¿alguno? 10 a la 23. 23. 23, ¿qué cosa? Átomos, moléculas, etc. Átomos por mol. No, moléculas por mol sería en este caso. Sí, llamémosle partículas por mol. Por unidad de mol, muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Esto es N entre N minúscula. Así que si queremos el número de moles de un solo, de una sola partícula es nada más poner igual a 1. Entonces, si ponemos el número total de partículas como igual a 1, entonces vamos a tener el número de moles de una sola partícula. O un solo átomo, una sola partícula, pongámosle. ¿Eso qué quiere decir? El número de moles de una sola partícula Profe, esa es M mayúscula que usted usa ahí es la masa total del gas. masa molar. Ah, ok. No, la masa total yo la usaría M sin absolutamente nada. M minúscula. M0 en el libro lo denota como la masa de una sola partícula. Si conociéramos el número total de partículas y la masa de todo el gas, es muy sencillo obtener M0. Pero si solo conocemos la masa molar no es ningún problema. Con la masa molar es lo único que se necesita para encontrar la masa de una sola partícula. Nada más es encontrar el número de moles que corresponde a una sola partícula. Para eso usamos el número Avogadro. En el número Avogadro usamos la relación entre el número total de partículas y el número de moles. Y con solo eso es lo único que se necesita. Poner n mayúscula igual a 1 para encontrar ese número de moles, el que corresponde a una sola partícula. Básicamente, déjeme borrar acá. Tendríamos que la masa molar sería igual a M0 entre 1 sobre N mayúscula. Eso lo mandamos al otro lado. M0 es igual a la masa molar entre el número de Avogadro. Con solo esto es lo único que se necesita para encontrar la masa de una sola partícula. De hecho, eso está como ejercicio en el Survey 10ª edición. Pero por cualquier cosa, por si se los preguntan, ya saben cómo sacarlo. Nada más era porque me lo preguntaron un par de veces en consulta y quise ponerlo antes de empezar la clase hoy. ¿Alguna duda con esto? Profe, y ese valor me daría en gramos por las unidades de la masa molar, ¿verdad? Ajá, de preferencia pásenlo a kilogramos. Recuerden que la fórmula que viene acá, lo que sea que el numerito que venga acá, dependiendo si es VRMS, V más probable o el otro, el V promedio por KBT entre M0. Este M0 está siempre dado en kilogramos. ¿De acuerdo? Trabajen entonces en el sistema internacional para sacar esas unidades. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas,
Vamos a empezar con lo que nos toca hoy. En un segundo para eliminar acá. Y ahora vamos a empezar con tema nuevo. De hecho, vamos a empezar con volumen nuevo del libro, el volumen 2. Entonces, hoy vamos a ver fuerzas eléctricas y campo eléctrico. El capítulo de hecho es bastante sencillo. No tiene así como muchas fórmulas por una razón muy particular. No sé por qué, pero este libro esta edición hizo, no sé, un desmembramiento del capítulo de lo que era originalmente. De hecho, al rato y empezamos el siguiente capítulo hoy. Porque en realidad aquí hoy solo hay 2 fórmulas importantes y un par de conceptos importantes. Bueno, las fuerzas eléctricas. Resulta que hasta ahora la mecánica la tenían bien definida. La termodinámica era un extra, pero era experimental y aparte de todo, veían que se relacionaba muy bien con la mecánica. Vimos hasta ahora que la termodinámica nos daba una descripción de lo que era el comportamiento de los flujos de energía que no eran por trabajo mecánico, principalmente lo que era por calor. Además de que la parte de teoría cinética de gases nos daba una impresión de lo que era realmente la materia en el interior. Eran pequeñas partículas llamadas átomos. Cada átomo, entre comillas, es igual, entre comillas, a átomos de la misma clase. Por ejemplo, si yo tengo helio, todos los átomos de helio son iguales. Si yo tengo oxígeno, todos los átomos de oxígeno son iguales. Pero los átomos de oxígeno son diferentes a los de helio. Entre comillas, bueno, eso aplica para todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, de eso les pueden hablar más en química. Resulta que la materia como tal todavía podía despedazarse un poco más. Existían ciertos fenómenos que la gente conocía desde la antigüedad. De hecho, el magnetismo era un fenómeno conocido por todas las culturas antiguas. ¿Por qué? Porque la magnetita, un mineral de hierro que es magnetizado, existe en todas partes. Se llamó así porque los griegos lo describieron muy bien, pero existe en todas partes la magnetita. De hecho, cargar objetos no es tan difícil como uno cree. De hecho, es muy fácil cargarlos. Entonces, resultó que hay algo más todavía en la materia y en la mecánica para poderla describir. Esas son las partículas eléctricas que los componen, o las partículas elementales, entre comillas elementales. Todavía el protón se puede descomponer más. Bueno, voy a empezar un poquito diferente del libro. Voy a asumir de que nosotros ya sabemos que existen los átomos, porque en su época no se sabía que existían los átomos. Entonces, un átomo está compuesto por 3 clases de partículas. Perdón, esto lo voy a escribir con... Voy a ver hasta dónde llego porque está empezando a llover y si se pone malo el internet mío sin lluvia, no quiero imaginarme con la lluvia.
La primera, que son protones. Son partículas pesadas. O sea, son partículas con mucha masa. Y tienen carga positiva. Ahorita les hablo un poco más de esto que se llama carga eléctrica, porque hasta ahora no lo he definido. Bueno, y muy importante, el protón se encuentra en el núcleo. Muy bien, en el libro pueden encontrar la masa del protón. Yo sinceramente nunca me acuerdo. Solo sé que es como 500 veces la del electrón y nunca me acuerdo cuál era cuál. Además de que siempre las uso en otras unidades diferentes a la del, ay, se me fue. A la del sistema internacional. Bueno, aquí está. Masa del protón. No, esta era el deuterón. Bueno, aquí está. Masa del protón. Pongámoslo una vez. 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La otra partícula que lo compone, todavía no voy a hablar de la carga, es el neutrón. Bueno, los neutrones tienen carga neutra. ¿Esto qué quiere decir? No van a sentir las fuerzas eléctricas. Tienen carga eléctrica neutra, apenas es más pesadito que el protón. De hecho, es un apenas. Cambia en los siguientes decimales. Ok, y se encuentra en el núcleo. El núcleo básicamente solo está hecho de protones y neutrones. No hay nada más ahí. ¿Qué más queda? Bueno, y el electrón. Bueno, los electrones rodean al núcleo atómico. Profe, ¿cuál era la masa del neutrón? Prácticamente la misma del protón. Ok. Es un toquecito apenas superior a la del protón. De hecho, una muy buena aproximación a la masa del neutrón, por si la queremos poner. La masa del neutrón es aproximadamente igual a la masa del protón más la masa del electrón.
Es una muy excelente aproximación. De hecho, la masa del electrón es 500 veces menos que la masa del protón. Entonces vean que es hasta muchos decimales después que se va a sentir el cambio entre las masas. Bueno, los electrones al núcleo, se conoce como una nube electrónica. Son partículas muy ligeras. Prácticamente de verdad, ellas no aportan nada a la masa del átomo. Casi siempre la masa que uno le registran de un átomo es la masa del núcleo. Ni siquiera registran la masa del electrón. Bueno. Y tienen carga eléctrica negativa. La masa del electrón es aproximadamente 500 veces menor a la del protón. Pero ya les voy a dar un número un poco más exacto. Déjenme un segundo. Además, podemos ponerle aquí un 3 de más y aquí para que quede acá un poco más claro de por qué era prácticamente la misma de esta. Aproximadamente así. En cambio, la del electrón era súper ligera. Ok. Esto es nada más por si se lo piden en ejercicios. No es que se las tengan que saber de memoria. De hecho, deberían de dárselas en los ejercicios. Ok, ¿para qué les doy el adelanto, el spoiler, si no hemos llegado hasta ahí? Bueno, de hecho, ustedes van a llegar al átomo hasta que un poquitito en física 3. El resto se los dan en química. Pero eso es para que veamos la estructura de lo que viene en la materia. Y, muy importante, porque vamos a hacer ejercicios relacionados con esto, pero el libro no lo dice en esta parte. Vean, un pésimo modelo del átomo es el modelo del sistema solar. Aquí está el núcleo. Y por aquí hay electroncitos dándole vueltas al átomo. Esto es un pésimo, pésimo, recontra pésimo modelo. En el núcleo están los protones y los neutrones. Los protones por cualquier cosa tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, no le voy a poner nada. Ok. Más o menos ellos están dando vueltas ahí, pero eso es falso. Realmente el movimiento del electrón alrededor del núcleo no está tan bien definido como uno quisiera.
es diferente. Aquí entra en juego muchísimos otros aspectos de la física que no se van a ver hasta mucho después. Lo importante es más que todo que la carga positiva y la masa estén concentradas en el núcleo, mientras que el resto está rodeado como por una capa de electrones. Un átomo como tal tiende a ser eléctricamente neutro. No es de, no es de que no existan otras cosas, pero un átomo eléctricamente neutro tiene el mismo número de protones y neutrones. Profe, el dibujo de arriba es como se expresa normalmente mal el modelo, ¿verdad? Exactamente, pero a grandes rasgos sirve. A Ah, muy bueno, grandes rasgos. Es un ese- pésimo modelo. entonces no lo apuntamos, o sea, es algo como nada más como para... Si quieren, hacen la nota. Un mal modelo es verlo como un sistema solar. Ok, perfecto. Un mal modelo, así, pésimo. Pero a grandes rasgos sirve. Para experimentos súper sencillos sirve, Ok, pero es falso. gracias. Cuidadito, dicen que yo se los dije que eso es verdadero porque eso no es verdadero. Eso es completamente falso. Ok, Pero es ok. un primer modelo. Todavía no hemos llegado a ver cómo es el átomo como tal. De hecho, yo creo que ni siquiera en física 3 se ve bien cómo es el átomo. Nada más les dice uno que otro aspecto de él. Un átomo eléctricamente neutro tiene el mismo número de electrones y protones. O sea, si yo tengo un átomo de helio, voy a tener dos protones. Para que sea un helio neutro, tiene que tener dos electrones. No recibe ningún nombre especial, pero sí reciben nombres especiales, lo que se conocen como iones. Un ion es un átomo eléctricamente cargado, un exceso de electrones o una falta de electrones. ¿Esto es por qué? Porque me he encontrado que la gente se enreda con el vocabulario. Probablemente no han llevado química en este momento y no aprendieron mucho en el colegio. Entonces, la gente se enreda cuando ve la palabra ion e isótopo. Y esto se va a usar mucho a lo largo de estos capítulos que quedan. Un átomo eléctricamente cargado. Entonces, eso es lo que hace como ion o iones. Creo que un vaca tildado ahora que lo pienso. Y la última palabrita para nuestro vocabulario es el isótopo. Resulta que para definir un átomo es el número de protones. Entonces, el número de protones define, no, antes de poner isótopo, mejor ponemos así. Entonces, el número de protones define el tipo de átomo que es, o el tipo de elemento, más bien.
Por ejemplo, un protón es lo que se conoce como el hidrógeno. Dos protones es lo que se conoce como el helio. Así con todos los otros elementos de la tabla periódica. El número de electrones, ya saben, si es igual al de protones, es un átomo eléctricamente neutro. Si es diferente, es un ion. Ahí nada más es de contar el número de el exceso o la falta para saber cuál es la carga del átomo. Ahorita hablamos un poquito más de eso, porque todavía no hemos hablado muy bien de esa misteriosa carga eléctrica. El número de neutrones puede variar. El número de neutrones define el tipo de isótopo. Exactamente, ¿qué es un isótopo? Son átomos del mismo elemento, pero de diferente clase. Pueden ser más pesaditos. Entonces, lo voy a hacer por ejemplo. Entonces, es el mismo elemento, pero puede ser más pesado. Vamos a ver, por ejemplo, el del hidrógeno. El hidrógeno tiene tres isótopos estables. Un protón, por ejemplo, es lo que se conoce como hidrógeno tradicional o hidrógeno, nada más. Un protón más un neutrón sigue siendo hidrógeno. Solamente que este recibe por ahora un nombre especial. Se le llama deuterio. Un protón más dos neutrones es lo que se conoce como tritio. Creo que estos son solo los únicos isótopos estables del hidrógeno. No es de que ustedes puedan tener un número arbitrario de neutrones dentro de un elemento en particular. En realidad no. Son muy limitados los isótopos que son estables. De hecho, una rama muy particular de la física, que es la física nuclear, es estudiar precisamente cómo se comportan los átomos, los diferentes isótopos de un mismo átomo. No todos son estables. De hecho, creo que tres neutrones ya creo que no es estable para un hidrógeno. Perfectamente son tan inestables que no viven ni 10 a las 6 segundos. Entonces vean que es muy difícil a veces tener isótopos estables. Bueno, resulta que las propiedades químicas están determinadas por el número de protones. El número de neutrones lo que hace es que sea un poquitito más pesado. Ok. Ahora, con esto en mente, veamos, a ver, regresemos ahora a la época antes de el descubrimiento del átomo. Seguíamos en la revolución industrial, pero ya no vamos a hablar del momento de máquinas. De hecho, del todo no vamos a hablar de máquinas. Y vamos a ver ahora un par de experimentos. Un experimento nada más sencillo. Resulta que Coulomb y otros más, bueno, yo ya les había hablado, perdón, de que desde la antigüedad se conocían fenómenos de electricidad y magnetismo. Coulomb y Benjamin Franklin
Creo que es así. No sé si lleva una eje al final. Establecieron las bases de lo que es la electrostática. Exactamente, ¿qué es esto? Bueno, resulta que yo ya les había dicho que se conocían fenómenos de electricidad, pero exactamente cómo funcionaban, más o menos es lo siguiente. Encontraron que los metales pueden cargarse eléctricamente. Y aún más, pueden permitir el paso de cargas eléctricas. O sea, estas misteriosas cargas, hasta el momento que no les he dicho mucho de ellos, más que el spoiler de lo que está hecho en un átomo, hay un paso de cargas eléctricas entre los metales. Bueno, entonces tenemos los metales. Descubrieron que los metales son lo que se conocen como conductores. Benjamin Franklin hizo un par de experimentos, entre ellos el muy famoso experimento de la cometa, en donde él estableció, entre comillas, el descubrimiento de la electricidad. Eso no es cierto. Fenómenos eléctricos han sido estudiados desde la antigüedad, solamente que él como que estableció la convención de los fenómenos eléctricos actuales. Eso fue todo. En realidad, lo que eran fenómenos eléctricos son conocidos desde hace muchísimo más años, miles de años. Entonces, podemos tener metales que se pueden cargar eléctricamente y pueden permitir el paso de cargas eléctricas con libertad. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un exceso de cargas eléctricas de un cuerpo, digamos aquí en un metal, y aquí tengo un exceso de cargas eléctricas, digámosle cargas más, y aquí no tengo ninguna carga eléctrica, si yo le coloco un metal entre ellos dos, él va a buscar una especie de equilibrio en eso. Va a permitir que el exceso de cargas se transmita a este otro lado. Entonces, los metales son los que se conocen como conductores eléctricos. Perdón. Entonces, un conductor permite el paso Los conductores tradicionalmente son metales. Entre comillas, el conductor perfecto puede permitir el paso sin ningún problema. No existe un conductor perfecto. Tampoco existe el aislante perfecto. Los metales se caracterizan por los conductores en general se caracterizan por lo siguiente.
Entre comillas es libres. En realidad es en general es casi que solamente un electrón. Así no va a tener así como muchos. Resulta que los electrones se van acomodando por capas en un átomo. Bueno, esos electrones, los últimos electrones, en un metal tradicionalmente están poco ligados al átomo. El átomo como que le gustó, a pesar de ser eléctricamente neutro en total, le gustó acomodarse solamente con los electrones más externos, con los electrones más internos. Los más externos, aunque están ligados al átomo, es súper poquito lo que se ocupa para quitarlos del átomo y que queden libres. O sea, es muy poquita energía. Entre comillas, son libres. Ok. Entonces sabemos de que esas partículas llamadas electrones tienen esa famosa carga y puede ser lo que se mueve dentro de un conductor. Existen también lo que son aislantes. Los aislantes es el opuesto al conductor. No permite el paso de cargas eléctricas. Aún así pueden ser cargados eléctricamente. Tradicionalmente estos son no metales. Y aún más, los electrones están firmemente ligados al núcleo atómico. ¿Eso qué quiere decir? No les permiten el paso, no les permiten que se muevan de un lado al otro. Núcleo tildado. Ok. Entonces, teníamos dos clases de materiales, conductores, aislantes. Resultó que los aislantes sí se pueden cargar. Por ejemplo, el vidrio. Aquí viene un ejemplo en el libro que es cuando uno frota una varilla de vidrio con la seda, se transfieren electrones del vidrio a la seda. En realidad el vidrio no es conductor, pero uno puede, digamos, arrancar fácilmente alguno que otro electrón y se quedan pegadillos como a la superficie. No es de que ellos vayan a entrar dentro de él y vayan a moverse tan libremente. En realidad no existe el aislante perfecto ni el conductor perfecto. Entonces, uno puede arrancar esos famosos electrones fácilmente. Con solo frotar un par de cuerpos se pueden hacer. Bueno, entonces, la idea de esto es ver que esas famosas cargas eléctricas están representadas por las partículas cargadas. La carga eléctrica es una propiedad de la materia. Similar a lo que es la masa.
Entonces, es una propiedad de la materia. Permite que exista una interacción eléctrica entre objetos. ¿Por qué? Resulta que objetos cargados van a sentir una fuerza eléctrica entre ellos. Ok, ahora sí vamos a ir con la parte de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin estableció una convención que al final se traduce en lo siguiente. Aunque estaba un poco extraño, la convención de Franklin no fue para cargas eléctricas estacionarias, fue para cargas eléctricas en movimiento. Entonces, la electricidad es el paso de las cargas eléctricas positivas. Las famosas corrientes eléctricas. Bueno, esa es una convención un poco extraña, porque en realidad lo que se mueven son las cargas negativas, pero resulta lo siguiente. Él encontró con sus experimentos que tienen que existir dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. Les debo si Franklin lleva una. Esto viene aquí por. Ah, solo va sin G al final. Yo juraba que llevaba una G. Por aquí te puse que lleva una G. Hay que quitársela. Entonces, Benjamin Franklin encontró con unos experimentos que Profe, existen dos tipos de cargas. ¿Sí? perdón, ¿puede ir un pelito para arriba para terminar de escribir lo de la carga eléctrica? Ahí, perfecto. Ok. Profe, entonces en realidad la convención de Benjamin Franklin está como mal. No, no fue mala, sino Ya, profe, que gracias. el problema viene a la hora que se mueven las cargas, pero no es ningún problema al final de cuentas. No es ningún problema realmente, son solamente que el paso de cargas realmente no se da como él decía. Al final la matemática siempre se adapta, por eso no se preocupen. A diferencia de la masa, la masa solo tiene un tipo de masa. Masas siempre son positivas, ¿de acuerdo? Las cargas eléctricas no. Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. La convención de él era que las cargas positivas son lo que se mueve en un conductor. Resulta que no. Las cargas eléctricas que se mueven son los electrones. En un conductor sólido,
muy importante, las cargas eléctricas que se mueven son las negativas. ¿Por qué? Porque los sólidos, yo les he dicho, las partículas están firmemente pegaditas una con otra. ¿Qué es lo que está firmemente pegadito? En realidad son los núcleos. Los núcleos no les da chance de moverse de un lado para el otro. Son muy pesados, no tienen libertad de movimiento. En cambio, los electrones más externos de un conductor sí tienen libertad de movimiento. Se pueden saltar y ya no están ligados a ningún átomo muy fácilmente. O sea, ellos pueden estar ligados al átomo y pueden no estar ligados al átomo. Es poquita la energía que se ocupa para obligarlos a que pasen de lo que se conoce como la banda de valencia a la banda de conducción. O sea, la banda en la que ya ellos pueden moverse a lo largo del conductor por la acción de alguna fuerza externa. Entonces, en un sólido, las cargas eléctricas son las que se mueven. Las cargas negativas. O sea, los electrones. Entonces, si tenemos aquí los electrones son los que se van moviendo hacia esa dirección. Ese es el verdadero movimiento del electrón. Sin embargo, la corriente eléctrica va en esta dirección. Es lo mismo decir que, a fin de cuentas, matemáticamente, es exactamente lo mismo decir que, entre comillas, lo que hay es un movimiento de cargas positivas, pero hacia el lado contrario. ¿De acuerdo? En un líquido no. En un líquido conductor sí se pueden mover las cargas, los núcleos atómicos. Pero estos no nos van a interesar. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahora todo claro, ¿verdad que está sencillo? De momento es nada más, había una propiedad de la materia nueva que se llama carga eléctrica. La carga eléctrica proviene de que las mismas constituyentes de la materia, electrones, protones y neutrones, tienen un tipo de carga. El electrón cargado negativamente, el neutrón carga cero. O sea, puede decirse que no está cargado. O sea, las partículas pueden tener o no tener carga. Y el protón cargado positivamente. De hecho, la carga del protón es igual a la carga del neutrón, solamente que con un signo cambiado. Ahorita le vamos a poner una cantidad a eso. Esas famosas cargas, ellos no las entendían al inicio, pero las lograron modelar muy bien. Sabían que frotando dos cuerpos, los cuerpos se pueden cargar. ¿Por qué? Porque si yo puedo agarrar una varilla de vidrio y frotarla un poquito, la varilla de vidrio puede ganar o perder electrones. En este caso es que pierde electrones. Se queda, entre comillas, cargada positivamente. Resulta que esa carga positiva, si yo agarro otra varilla de vidrio y le hago exactamente lo mismo, va a quedar cargada positivamente. ¿Y qué va a pasar? Cuando intento acercarles, voy a sentir una fuerza de repulsión. Y esa es ahorita lo que vamos a ver. Pero, ¿qué pasó con la parte donde yo lo froté? La tela donde yo lo froté. Bueno, si yo agarro y acerco, entre comillas, esa tela, voy a sentir una pequeñita fuerza de atracción. ¿Eso es por qué? Porque la tela quedó cargada, entre comillas, con cargas negativas. No sé si les ha pasado. En Costa Rica cuesta muchísimo hacer ese experimento por una razón. Costa Rica es muy húmedo. Como es muy húmedo, entonces para hacer este experimento hay que hacerlo primero como en verano o en un día muy caluroso, donde haya poca humedad. De preferencia que no estén en limón.
que sea algo así como Guanacaste. O sea, un lugar bien seco. Perdón, se me apagó acá. Ok, entonces, ¿eso es por qué? Porque la humedad evita que hagamos ese experimento. Se pierde muy rápidamente las cargas eléctricas. Y que de un pronto a otro ustedes estén sentados y se levanten y toquen algo metálico como un llavín y sientan un jalonazo eléctrico. Eso es un fenómeno de que ustedes se cargaron, ya sea por un exceso de electrones o por una falta de electrones. Con un poquitito de electrones ya uno puede sentir una pequeña corriente. A mí me ha pasado montones de veces, casi siempre en verano. Eso, para que lo sepan, es súper peligroso cuando trabajan en una empresa por una razón. Si ustedes van a trabajar con una máquina, pueden quemar la máquina y pueden matarse de paso ustedes mismos. Si trabajan en una empresa como Intel, no van a querer por tocar un chip con la mano eléctricamente cargada, un chip que se puede quemar con apenas unos cuantos electroncitos extra y perder un chip de $10,000 en una sola, con solamente tocarlo. En empresas a uno se le pide que primero es extremadamente limpio. Literalmente hay que lavarse muy bien las manos. Si es muy delicado lo que hacen, tienen que lavarse las manos y ponerse trajes antiestática, materiales especiales que evitan que uno se cargue, junto con cámaras especiales que evitan que uno se cargue improvisadamente ahí de paso por caminar. Ok. Entonces, esas famosas cargas provienen precisamente de la estructura atómica. Los electrones es lo que se va a mover en un sólido conductor. Eso es lo que yo voy a cargar. Los electroncitos es con lo que se va a cargar también los aislantes. Pero un aislante, entre comillas, es que se está cargado. En realidad, el aislante hay que tener ahí o sea, podemos tener un aislante cargado sin ningún problema. Sin embargo, el aislante no va a permitir el flujo el flujo de cargas libremente. Ok. Vamos ahora con el experimento de Coulomb. El experimento y la ley de Coulomb. Bueno, como ya les dije, la materia le va a gustar estar eléctricamente neutra. Eso es como el estado natural de la materia. No le gusta estar cargada, aún así puede estar cargada. Eso entre comillas. Entonces, a la materia le va a gustar estar asociada con una partícula para equilibrar su carga. Por ejemplo, si yo tuviera un metal eléctricamente neutro al inicio, lo que va a hacer es que va a tener igual número de cargas positivas a cargas negativas. Los vamos a tener distribuidas ahí a lo largo y ancho de todo el metal. Perdón, es que se me fue la luz un toque porque aquí no sé. Y pues puedo volver a explicar rápidamente el experimento de la ley de Coulomb, porfa, así como el puro principio. Pero de ahí todavía no he empezado ni siquiera a decirlo. O sea, vamos a tener un metal eléctricamente neutro. Antes de empezar el experimento, un metal eléctricamente neutro va a tener igual número de cargas positivas y cargas negativas, Ajá. y distribuidas uniformemente. O sea, yo voy a encontrar por cada carga positiva una carga negativa. Uh-huh. O sea, una carga total inicio igual a 0. Todavía esto no es el experimento de Coulomb. Si yo le acerco una varilla, digamos, cargada eléctricamente, Ajá.
Espere para ver. Claro. Si yo acerco a este metal una varilla eléctricamente cargada, puede ser un aislante que yo cargué ahí frotándolo contra algún cuerpo. Puede ser cargada, digamos, negativamente, como viene el libro. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo les dije que el conductor permite el paso de cargas eléctricas. El conductor va a seguir con carga total igual a 0. Ujú. Pero va a tener una zona con un exceso de cargas positivas, mientras que va a tener una zona con exceso de cargas negativas. Ujú. O sea, él va, entre comillas, a polarizarse un poquito. Al conductor no le va a gustar mucho estar así. De hecho, si lo conecto a lo que se conoce como una tierra, todavía aquí el conductor, la carga total va a tener 0. Vea que yo solo lo acerqué, ni siquiera lo estoy tocando. Pero está, entre comillas, polarizado. En realidad sí es polarizado la palabra, pero polarizado quiere decir que una parte va a tener una carga, una parte positiva y una parte negativa en cargas eléctricas. Si yo le conectara un cable a tierra o un cable a otro conductor, esto se denomina conexión a tierra o aterrizaje. La conexión a tierra va a absorber el exceso de cargas negativas que podía haber tenido. Unas cuantas cargas negativas me las voy a llevar. Las cargas positivas van a quedarse de un lado, mientras que voy a tener poquitas cargas negativas de este lado. ¿De acuerdo? Siempre y cuando aquí yo tenga la varilla aquella cercana y luego le haya hecho la polarización. Cuando yo le alejo la varilla, bueno, la conexión a tierra absorbe. Pero puede hacerse un toquecito para arriba. Sí, ya voy. Y ahorita les hablo de qué son esas famosas cargas negativas. Realmente, esas cargas positivas, porque estamos en un conductor sólido. ¿Más para arriba o...? No, listo, ahí está. Gracias. Ahí está. Ok, con gusto. Cuando yo le alejo la varilla aislante cargada o la varilla cargada y le quito la conexión a tierra, las cargas vuelven a distribuirse uniformemente o van a buscarse lo más uniformemente posible. Sin embargo, ya no voy a tener un equilibrio. El conductor quedó cargado, en este caso positivamente. O sea, le quité la conexión a tierra y le quité la varilla. Entonces ya saben, cargar un aislante es muy fácil. Basta con frotar dos materiales aislantes y uno se va a cargar con un exceso de con un exceso de electrones y el otro con una falta de electrones. Esas cargas positivas más bien son átomos con entre comillas, faltas de electrones. Son como huequitos en la materia. No es que existe una partícula cargada positivamente ahí, sino es que más bien hay un hueco de electrones, una falta de electrones. Entonces, el conductor se carga muy fácilmente. Se le acerca otro material cargado y se le pone una puesta a tierra. La puesta a tierra absorbe en realidad no los electrones, sino en realidad absorbe las cargas extras o las cargas cercanas. En realidad, si hubiéramos tenido cargas positivas y las acercamos,
lo que absorbería serían los huequitos en la materia, los faltantes de electrones. O, dicho de otra manera, la puesta a tierra le cede electrones al protón, al metal. Profe, perdón, en la parte antes de donde está, digamos, el metal conectado a tierra, dice conexión a tierra, absorbe unos electrones y a la parte paréntesis dice cargas, Cercanas. cargas cercanas, gracias. Entonces vean que cargar un aislante o cargar un conductor es relativamente sencillo. Esa conexión a tierra ya y puede ser una conexión a otro metal sin ningún problema. Puedo agarrar un cablecito y lo pego a otro metal. Puedo agarrar ese cable y entre comillas clavarlo a la tierra en lo que se conoce como una puesta a tierra de una casa. Las casas, literalmente su conexión a tierra es una varilla que está enterrada bajo el suelo. Se dice que la tierra es una fuente inagotable de electrones perdón, sí, puede ser una fuente inagotable de electrones o puede ser un sumidero inagotable de electrones, dependiendo de lo que uno necesite. ¿Eso qué quiere decir? Puedo hacer las cargas positivas que yo quiero y absorber las cargas positivas que yo quiero. Puedo hacer las cargas negativas que quiero y absorber las cargas negativas que quiero, dependiendo de cuál es el exceso. ¿De acuerdo? En el caso de circuitos, la tierra cumple otro papel, pero eso es solamente para otra cosa. Lo veremos un poco más a futuro. Por ahora nada más sepamos que la tierra puede absorber o ceder las cargas, ya sea positiva o negativa. Y vamos ahora sí con el experimento de Coulomb y la ley de Coulomb. El experimento es muy sencillo. El libro lo hace más elaborado, yo lo voy a hacer súper sencillo. Vamos a tener aquí un resorte de torsión. Voy a estar en un cuarto muy limpio o en un frasco ahí aislante muy limpio. Y voy a tener una varilla aquí aislante con una masa muy pequeñita y un par de esferitas cargadas. Digámosle aquí una carga positiva y aquí una carga negativa. Si yo le acercara una varilla, digámosle, cargada positivamente, esto va a sentir una fuerza para allá, en esa dirección. ¿De acuerdo? Esa fuerza la puedo medir por el resorte de torsión. La cantidad de vueltas que dé, bueno, en realidad la cantidad de vueltas que dé no, sino el ángulo que vaya haciendo es directamente proporcional a la fuerza, porque puedo conocer la constante de torsión. Entonces, él va a sentir una fuerza en esa dirección. Al otro lado, yo también voy a sentir una fuerza en esta dirección, sin ningún problema. De hecho, va a ser la misma magnitud de la fuerza, solamente que en dirección opuesta. Por el contrario, si yo hubiera tenido exactamente el mismo, el mismo experimento, pero con la carga negativa, y le acerco la varilla cargada positivamente, la fuerza que voy a sentir ahora es hacia este lado. La varilla también va a sentir una fuerza en esa posición. Pero por ahora enfoquémonos solamente en la fuerza que siente las esferitas. Con el experimento de Coulomb encontramos lo siguiente. Las cargas opuestas se repelen. Perdón, las cargas del mismo signo. Ay, dije una tontera muy grande. Cargas del mismo signo
se atraen. O sea, adquieren una fuerza. Cargas de signo opuesto. Ay, Dios mío, Al lo revés, estoy diciendo profe. malísimo. Cargas de mismo signo se repelen. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? No, ¿Qué no, pasó? que no era al revés, era. Sí. Sí, lo dije malísimo. Disculpen por eso. Cargas de signo opuesto se atraen. Ok. Entonces, de hecho, podemos establecer una fuerza como tal. Apunta el experimento de Coulomb. O sea, hace bastantes años no había tecnología moderna para hacer mediciones de fuerzas muy precisas. Apenas si contaban con resortes donde de alguna manera lograron determinar muy bien la constante del resorte. De alguna manera lograron cargar esas esferitas. Tenemos una varilla aislante para que no intente fluir carga de un lado al otro. Buscaron el mejor aislante que se encontraron para la época, que tampoco era que tuviera mucha disposición de materiales. Cargaron un par de esferitas metálicas, una con positiva y otra con negativa, y empezó a hacer ahí juegos con las fuerzas que se sentía. De hecho, el experimento Coulomb lo hizo de varias maneras. Trató de hacerlo de un montón de maneras diferentes hasta lograr determinar bien cómo iba a ser la famosa fuerza entre cargas eléctricas. Ahora, muy bien. La magnitud de la fuerza que ellos sienten va a ser ahí una constante K por el valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2 dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Esta constante K es igual a 8.9876 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, y las unidades de carga que yo todavía no les he hablado de ellas, que son los coulombs cuadrados. Profe, Ajá. esta fórmula se parece mucho a la de... A la de la gravedad, Ajá. exactamente. Exactamente, muy bien. Es prácticamente idéntica. Las dos fuerzas matemáticamente se ven muy parecidas, pero la diferencia con la gravedad es de que ahora vamos a tener dos tipos de cargas. Además, en la gravedad solo hay un tipo de carga. La carga gravitacional es la masa. Y en la masa, las masas son del mismo tipo. Y además de eso, como son del mismo signo, se atraen. En este es al revés. Mismo signo, se repelen. Bueno, las cargas to be, la carga eléctrica. ¿Alguien me puede hacer la hora, por favor? Ah, 2:22. 2:22, profe. 2:22, gracias. Esta es la carga eléctrica y se mide en coulombs, en sistema internacional. Anteriormente se medían estatocoulombs, que eran espantosos de usar, pero era muy útil para algunas cosas. Particularmente yo vi ese tipo de unidades y no es nada bonito usar estatocoulombs. O sea, no es de que yo viviera en la época porque eso fue hace 100 años, pero libros muy viejos siguen trabajando con otro sistema que es el sistema gaussiano. Y no, espantoso. K se puede usar aproximadamente, por cierto, 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Mucha gente prefiere redefinir K de la siguiente manera, por cualquier cosa. K también lo podemos ver como
1 sobre 4pi epsilon 0. Por una razón muy particular, es más fácil manejar esto cuando lleguemos a ver ley de Gauss, donde epsilon sub 0 sí recibe un nombre. Y también una unidad muy, muy específica, 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Epsilon 0 recibe el nombre de permitividad del vacío. ¿Por qué la llamaron así? Muy, muy simple, porque la fuerza que acabamos de medir la hicimos en un cuarto demasiado aislado con, entre comillas, vacío, o en un recipiente al vacío. Por una razón, la misma materia tiene carga eléctrica, puede influir un poco, pero no nos vamos a enfocar en eso. Ok. Como yo les dije, la carga proviene de los electrones, exceso o falta de electrones. Se conoce como carga elemental. Al siguiente valor. Se le denota como Q sub E o incluso a veces se le denota como E. Y es 1.67, perdón, 1.602. Ay. Por 10 a la menos 19 coulombs. La carga de un electrón que infortunadamente también se le denota como Q sub E, pero yo por eso es que prefiero ponerle Q sub E negativo, es la siguiente, menos una carga elemental. La carga del protón Q sub P, e incluso a veces le pongo Q sub P más, con un pequeñito, más, pero basta con eso. Es más una carga elemental. Por eso es que el átomo es eléctricamente neutro, porque el protón tiene la misma carga del electrón. Tiene diferente masa, pero misma carga. Eso es algo bastante bueno. Porque así permite formar los átomos tal como son. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Ok. Ahora muy bien, vamos a hacer un poco más abstractos y ya no lo vamos a hacer con el experimento de Coulomb. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, una carga positiva y una carga positiva. A esta la voy a llamar la carga 1 y a esta la carga 2. No tienen que tener la misma carga. Voy a llamar que tenga carga 1 y carga 2, pero de momento van a ser positivas ambas. La fuerza que 1 ejerce sobre 2, entonces es igual a la carga 1, perdón, la constante de la fuerza eléctrica por carga 1 por carga 2 por la distancia que los separa al cuadrado. Y, muy importante, voy a anotar un vectorcito S unitario saliente de la carga 1. Incluso le puedo poner S sub 1. Esa es la dirección de la fuerza. Esta. Muy importante, la fuerza que 2 ejerce sobre 1
es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia que los separa al cuadrado. Por cierto, eso no lo apunté. Debería ponerlo por acá. Voy a ponerlo acá. En la dirección opuesta. O sea, la fuerza se ejerce en la misma línea de acción. Muy importante. Si les llegan a preguntar esto, las fuerzas eléctricas se ejercen en la misma línea de acción y en direcciones opuestas. ¿Eso qué quiere decir? Y F12 es igual a menos F21. O sea, la fuerza que hizo 1 sobre 2 es igual a menos la fuerza que 2 ejerció sobre 1. Entre otras palabras, obedece la tercera ley de Newton. Ok, eso es muy importante porque las fuerzas magnéticas en física 3 no obedecen la tercera ley de Newton. Tienen un pequeño fallo. Profe, Ajá, ¿podría subir un toquecito, por favor? sí, claro. Y una duda, ahí en el que tiene un 1, ¿esa es una carga negativa? ¿O es No es positiva. Ah, ok. Las consideré positivas, pero al final eso no importa. Al final de cuentas, sigue siendo matemáticamente tal y como lo puse. Vea que esta vez le quité los valores absolutos. Si fuera una positiva y otra negativa, matemáticamente es exactamente la misma cosa. El vector S siempre es saliente de la carga, digamos, 1. Si estoy considerando 1, 2. ¿Puedo bajar? Sí, profe, gracias. Ok. Si fuera una positiva, digamos que esta es la 1 y esta es la 2. Esta es positiva y esta es negativa. Entonces, la fuerza que 1 ejerce sobre 2 viene por acá. Perdón, esto es que 2 ejerce sobre 1. Muy importante, el vectorcito siempre es saliente. Fuerza 1, 2 siempre va a ser igual a K, Q1, Q2 por el vector unitario S entre la distancia que lo separa al cuadrado. Mientras que F2, 1 es igual a menos F1, 1, 2. Ajá. En dirección. Magnitud, la misma. Dirección opuesta. ¿De acuerdo? ¿Por qué matemáticamente sigue siendo lo mismo? Bueno, porque yo les dije, las cargas pueden ser positivas o negativas. Si les quito el valor absoluto a todo y pongo un vectorcito S que siempre sea saliente de una y entrando en la otra, entonces las cargas nos van a determinar, el signo de la carga nos va a determinar al final de cuentas la dirección de la fuerza. ¿De acuerdo? Ese siempre lo voy a tomar saliente de la carga en la que estoy considerando. Por ejemplo, si estoy considerando la carga 1 y la fuerza que 1 ejerce sobre 2, entonces S para la carga 1 es saliente de 1 entrando en 2. Yo puedo establecer tal vez un vector S2, digámosle, saliente de 2 entrando en 1. ¿De acuerdo?
No hay necesidad de escoger ese 2. Basta con una de las dos cargas escoger cuál de las dos quiere llamarle 1, cuál de las dos quiere llamarle 2. Y es indiferente. Las fuerzas eléctricas siguen el principio de superposición. Por cierto, muy importante. También llamado sobreposición en este libro. O sea, si tenemos un montón de cargas por acá y quiero considerar la fuerza que siente esta carga, a esta la voy a llamar nada más carga Q. No, pongámosle una Q mayúscula. Se puede Tengo una carga Q mayúscula y quiero sentir la fuerza que da esta Q1, esta Q2, esta Q enésima. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. Trazar esas líneas. Y la fuerza que siente Q va a ser igual a K por Q1 por Q. Entre la distancia que la separa al cuadrado, nada más le voy a poner un índice 1, por el vectorcito unitario S1, más K por Q2 por Q mayúscula, entre la siguiente distancia que lo separa al cuadrado, por el siguiente vectorcito unitario, así con todos los demás. ¿Esto qué quiere decir? La fuerza total que siente Q va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas eléctricas debido a las otras cargas. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir el principio de superposición. Ustedes quieren la fuerza sobre alguna carga en particular. Llamémosle Q mayúscula a esa carga en particular. Bueno, nada más tengo que tomar en cuenta todas las otras cargas, empezar a sumar las fuerzas que se dan por las otras y listo. Tomo siempre por pares de fuerzas. Ojo, vea que es Q mayúscula con Q1, Q mayúscula con Q2, Q mayúscula con Q3, Q mayúscula hasta que llegue a la última de todas las cargas. ¿De acuerdo? Y para finalizar, bueno, no puedo finalizar todavía. Muy importante, algo que me faltó. Las cargas están cuantizadas. Esto debía haberlo dicho antes. O sea, las cargas eléctricas en total, si yo tengo un objeto cargado Q, va a ser igual a un número entero de la carga elemental. ¿Esto por qué? Porque yo tengo una cantidad, entre comillas, contable de electrones. O sea, siempre se da por el exceso o la falta de electrones. Y los electrones tienen siempre la misma carga. Por lo tanto, cualquier carga va a ser el número total de electrones extra que tengo, más allá de los que ya están ligados al átomo, o la falta de electrones que tenga. Al final de cuentas es el número de electrones que están influyendo en la parte, en la materia, para hacer la carga eléctrica. Bueno, como el compañero dijo antes, esto se parece mucho a la fuerza gravitacional. Hay un ejemplo en el libro, no lo voy a hacer, se los dejo a ustedes para que lo vean, tal vez lo haga la otra semana. Las fuerzas eléctricas
son más intensas, entre comillas, que la fuerza gravitacional. Entonces, si yo tuviera, digamos, dos protones cercanos entre sí, yo puedo medir la fuerza eléctrica entre ellos, la fuerza de repulsión. Si yo midiera la fuerza de gravedad entre los dos protones, encontraría que es extremadamente minúscula, prácticamente imperceptible comparada con la fuerza eléctrica. Los protones tenderían a moverse separándose uno del otro. Bueno, entonces, siguiendo con esto, nosotros en analogía con la gravedad podemos establecer lo que se conoce como un campo eléctrico. Recordamos el campo gravitacional. Entonces, digamos que yo tengo aquí una estrella y aquí yo le pongo una masa de prueba. Aquí tengo una masa establecida M, o la masa de una estrella, la masa de un planeta, cualquier cosa. Y yo nada más le pongo ahí una masita pequeña que le voy a llamar masa de prueba, MP. ¿De acuerdo? La fuerza de gravedad era G mayúscula, M minúscula, entre la distancia que los separa al cuadrado. Y hay un vector que los unía. Digamos la fuerza que ejerce M mayúscula sobre M, la masa de prueba. ¿Qué me faltó? MP. Esta fuerza viene en esta dirección. Mi vectorcito unitario S viene en esta dirección. Esto a final de cuentas, yo lo voy a poner como M Entonces, ¿qué es lo que yo hacía?